Financieras de sostenibilidad. Bienvenidos a este webinar de las normas financieras de sostenibilidad S1 y S2. Damos gracias a nuestros socios de PwC por ser los anfitriones de este interesante contenido que hoy estaremos viendo en el webinar. Quiero dar paso inmediatamente a nuestra directora ejecutiva, Katia Mejía, quien tendrá el honor de dar las palabras de bienvenida a todos ustedes. Señora. Hola, buenos días a todos y todas. Nos place en esta mañana, pues, recibirle por esta vía, ¿verdad? Y agradecerle sus conexiones. Sabemos que tenemos participantes de nuestro país y también otros que no son de nuestro país. Sean todos muy bienvenidos. Desde Corred es nuestro interés que cada día, pues, contribuyamos a la capacitación, a dar a conocer novedades que tenemos en el mundo de la sostenibilidad y de cambio climático. Sean pues todos muy bienvenidos y agradecerles desde ya la colaboración que hemos tenido con nuestro socio, PwC, quienes forman parte también de nuestra membresía. Que sea una jornada de mucho provecho para todos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Soy Aneuris de los Santos, soy socio de auditoría en PwC República Dominicana y como saben pertenecemos a PwC Interaméricas, que se conforma de 7 países de Centroamérica más República Dominicana. Agradecemos a EcoRed, organización de la que somos miembros, la oportunidad de colaborar y compartir con ustedes sobre un tema que definitivamente atañe, por un lado, el objeto de EcoRed, como es la sostenibilidad, y por otro lado, lo que hacemos en PwC, así como también hacen ustedes los que forman parte de esta audiencia, y que son los reportes financieros. Es decir, hablaremos específicamente de las normas internacionales de información financiera S1, que es relativa a los requerimientos generales de información a revelar sobre sostenibilidad, y también hablaremos de la S2, de la NIF S2, que trata sobre las revelaciones relacionadas con el clima. También les mencionaremos qué sigue, ¿no? Porque estas son las primeras 2 normas sobre sostenibilidad que se han emitido, pero hay otras que están en el pipeline y para eso nos conversará William Mengíbar en un momentito. Como le mencionaba, William Mengíbar es la persona que dictará el tema. William es nuestro socio líder en sostenibilidad y cambio climático para PwC Interaméricas. William tiene una experiencia de más de 23 años en auditoría externa, con, digamos, mucha experiencia en todo lo relacionado a reportes financieros. También ha sido instructor en temas como normas internacionales de información financiera, normas internacionales para las pymes y más recientemente en los temas sobre sostenibilidad. William es CPA autorizado tanto en El Salvador como en Costa Rica y tiene un Business Sustainability Management por Cambridge Institute for Sustainability Leadership. También es certificado en los estándares GRI o GRI, como también se le conoce, y tiene otras certificaciones sobre ciberseguridad, prevención de lavado, entre otros asuntos. Específicamente hablaremos con él sobre sostenibilidad. Así que sin más, le voy a dar la palabra a William para que se presente y desarrolle el tema. Gracias. Muchas gracias a Neuris por la introducción y gracias a Corred por la invitación. Estoy muy complacido de estar esta mañana con todos ustedes para conversar de este tema tan importante. Más allá de lo interesante que es muy relevante para toda la comunidad de negocios de nuestra región, Latinoamérica y principalmente pues Caribe y Centroamérica. Si podemos, Neuris, pasar a la que sigue para hacer una breve introducción. Hoy vamos a conversar acerca de estos 2 estándares dentro del marco de la sostenibilidad entendida desde esta perspectiva de negocios. Durante estos años, después quizás de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo económico global
pues ha mejorado constantemente y ha permitido un progreso y una prosperidad en la calidad de vida y bienestar de billones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, este sistema que tenemos ciertamente genera ciertas inequidades y pues actualmente tenemos o hemos venido sufriendo de diferentes conflictos, de inseguridad en nuestras regiones, y existe la preocupación constante de que hemos venido con una degradación de nuestros ecosistemas y una constante depredación de los recursos que tenemos disponibles en este planeta. Asimismo, tenemos un incremento importante de gases de efecto invernadero y bueno, como decía, también los niveles de contaminación han aumentado. Todas estas tendencias pues van en contra o en detrimento o amenazando pues a toda la vida, toda nuestra humanidad en las comunidades, nuestro medio ambiente, en los negocios y las perspectivas económicas a largo plazo que tenemos como especie. Todo esto nos ha llevado a la comunidad internacional a cuestionarse si nuestro sistema económico pues es sostenible en el tiempo y si podemos continuar de la manera en la que hemos venido progresando y prosperando, produciendo y consumiendo eh, de manera sostenida, garantizando que podemos satisfacer las necesidades actuales que tenemos como humanidad, pero que logremos establecer un sistema que no comprometa la habilidad de subsistir de las generaciones futuras. Estas últimas palabras que acabo de mencionar es justamente el concepto de sostenibilidad que promulgó la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, que necesitamos migrar a un modelo económico descarbonizado que permita satisfacer estas necesidades actuales de la humanidad, pero sin que comprometamos la habilidad que tendrán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de poder subsistir también en este mismo planeta. Si podemos, bueno, antes de eso, Aneuris, perdón, nada más voy a explicar, la parte derecha que tienen ustedes en pantalla es lo que los científicos denominan la gran aceleración. Más adelantito vamos a hablar un poquitín de lo que es la IPCC, pero esta es una correlación de 12 indicadores de sistemas socioeconómicos de nuestros modelos de desarrollo con 12 indicadores de sistemas de la Tierra. Esto los científicos lo usan, fue publicado en el último actualizado, digamos, en el último reporte que se hizo en el 2021, que se completó en el 2021 por parte de la IPCC, que es una organización o una comunidad de científicos que está analizando y proveyendo información basada en ciencia a la Comisión de las Naciones Unidas. Y se usa para demostrar que a partir de que existe una correlación entre algunos de estos sistemas socioeconómicos con los sistemas de la Tierra. Sé que se ve quizás muy chiquitito, pero por ejemplo, ahí podemos ver cómo a partir quizás de 1950 en adelante, que es después de la Segunda Guerra Mundial, comenzamos a prosperar de manera un poquito más acelerada y nuestro Producto Interno Bruto global o nuestra producción global pues aumenta casi de manera exponencial. Pero al mismo tiempo se pueden observar que la emisión de gases de efecto invernadero también aumenta casi que en el mismo periodo de tiempo de una manera acelerada, cambiando su comportamiento de los años o de las décadas anteriores. Asimismo, la acidificación de los océanos, el aumento de la población también tiene una correlación con estos incrementos de contaminación del aire y diferentes aspectos que se han venido analizando. Se han hecho también modelaciones para ver si estas tendencias impactando, digamos, alguno de estos indicadores, cómo tienen impacto en los otros indicadores de sistemas de la Tierra. Y pues de ahí viene la conclusión de este último informe de la IPCC, de que ya entramos en una era en la que el hombre tiene la capacidad de influir en las condiciones climáticas
no solamente los sistemas de la Tierra que hemos venido subsistiendo y existiendo así durante varios cientos de años, sino que ahora tenemos también responsabilidad de algunos de los cambios que estamos viendo. Así es que ahora sí, Neuris, si podemos pasar. Hoy vamos a conversar, como decía Neuris al inicio, a hacer un poco de preámbulo para ubicarnos de dónde vienen estas normas, los antecedentes. Después vamos a ver de manera puntual cuál es el contenido de las normas, cuál es darles algunos insights de cuáles son los principales elementos que debemos observar y luego, pues, qué sigue, ¿no? ¿Qué hay en el horizonte respecto a este tema de normatividad? Y traemos un par de ejemplos para que podamos de manera ilustrativa visualizar cómo lucen algunas de las revelaciones que hemos tomado de información pública. Sí, adelante. Bien, para hacer un breve repaso de los principales hitos que nos traen a este punto del tema de conversación de este día, pues hicimos esta línea de tiempo para explicar que desde GRI, que es un punto que usamos comúnmente para referenciar los temas de reportes de sostenibilidad, hay un antes y un después de GRI en 1997. Pues antes de eso no habían principios o normas de uso general y de uso tan popular a nivel global para presentación de información sobre sostenibilidad. Y también las prácticas de sostenibilidad estaban muy enfocadas en aspectos más filantrópicos de parte de los propietarios de las compañías, en los casos de compañías familiares, o de iniciativas al seno del gobierno corporativo de algunas empresas públicas y privadas. GRI trae un conjunto de reglas, comenzaron con unas guías hasta convertirse en estándares, que es lo que es hoy, y definen una serie de reglas para presentar información completa relativa a la sostenibilidad. Luego, entre 2003 y 2010 surgieron otros marcos impulsados por inversionistas eh, para conjuntar información de sostenibilidad con la información financiera. Ya desde ese periodo se venía observando la necesidad de poder conectar la información de sostenibilidad que se estaba generando con impactos financieros. ¿Cómo podemos traducir esto al lenguaje que entendemos en los negocios, ¿no? SASB en el 2011 surge como un conjunto de normas que permite poder especializar o sectorizar los aspectos que serían relevantes para diferentes industrias. Este es un conjunto de 77 normas especializadas, algunas son transversales, pero la mayoría son especializadas por industria, porque no todas las compañías tienen los mismos asuntos relevantes que atender. La minería no es lo mismo que un retail, entonces tienen necesidades distintas de presentación de información de sostenibilidad. Luego venimos a 2015. 2015 es otro parteaguas. Ese es el año del Acuerdo de París y la entrada en vigor de la Agenda 2030, que actualmente está corriendo, ¿no? Esto se ha denominado, lo conocemos como la era del desarrollo sostenible. Acá se definen pues algunos compromisos que las naciones que participantes asumieron para poder descarbonizar su economía y se fijó como un horizonte el año 2030 como urgente y 2050 o 2050 como un objetivo ulterior de alcanzar la neutralidad de carbono. Esto pues genera una serie de esfuerzos de las naciones que por supuesto van a influir en el ambiente de negocios de las compañías. En 2017 surgen dos iniciativas interesantes. El TCFD es una comisión o un task force generada por el G20 que fue creado para poder establecer cierta metodología. Realmente el desarrollo de conocimiento que aportó TCFD es muy importante porque definió qué son los riesgos climáticos, los estratificó y también define una metodología de presentación de información relativa a la sostenibilidad, información financiera. En ese mismo año se generó también una organización
de bancos centrales que pretenden o tienen como objetivo hacer una economía verde, ¿no? Unas finanzas verdes. En el 2021 surgen otras iniciativas de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y Chile que publican regulaciones específicas y finalmente llegamos al 2022, cuando surgen los dos primeros estándares que tenemos ahora actualmente vigentes. En el COP del año 2021 fue cuando la Fundación IFRS anuncia la creación de la nueva Junta Emisora de Normas de Sostenibilidad adscrita a la Fundación de IFRS, con la intención de poder utilizar la plataforma internacional que ya IFRS tiene y todo el músculo para generación de estándares globales, pero relativos a sostenibilidad. Y más adelante vamos a ver cómo ha venido ese proceso de convergencia. Y en un periodo muy corto, relativamente corto, se logran emitir estos primeros dos estándares, que son las NIF o las IFRS S1 y S2 como borradores en el 2020, de marzo del 2022. Se cerró la consulta pública en julio del 2022 y se emitió o se promulgaron en febrero del 2023 para finalmente ratificarse a partir de junio del 2023. Tenemos muy pocos meses de que esto está vigente, porque en junio del 2023 se informó, se publican ya los estándares definitivos y se informa que están vigentes de manera internacional a partir del 1 de enero del 2024. Recientemente, en marzo del 2024, la Comisión de Valores de Estados Unidos aprueba las reglas de revelación relacionadas con el clima para las empresas públicas en Estados Unidos. Este es un proyecto que estuvo por ahí rondando casi 2 años desde que se publicaron estas iniciativas y finalmente en marzo ya se aprobaron. Pasamos a la que sigue, Aneuris, por favor. Este es pues una infografía que tenemos para poder presentar el proceso de convergencia que ha seguido la fundación de IFRS para generar el International Sustainability Standard Board, que es este cuerpo colegiado responsable de emitir estas normas. Ha venido un proceso de convergencia en la base, digamos, de esta gráfica. Tenemos del lado izquierdo el CDP, que generó o estableció los Climate Disclosure Standard Board, por ahí de 2007. Estos dos pues organismos se consolidan y se unen a la fundación de IFRS para formar el ISSB, lo que significa que el ISSB no parte de cero, sino de una base ya existente. Por el otro lado, del lado derecho de la base de esta gráfica, tenemos SASB, que son las normas de contabilidad relativas a sostenibilidad que comentábamos antes, que son 77. Se consolidan con el Integrated Reporting y generan una nueva junta o un nuevo órgano colegiado que le denominaron Value Reporting Foundation, cuyo objetivo es poder integrar información de sostenibilidad para ser presentada de manera con los impactos financieros en los reportes financieros. Este también se consolida con IFRS y finalmente en la parte de arriba se complementa con GRI y TCFD del lado izquierdo, que son esas letras celestes o azulitas que ven en la parte superior izquierda. A partir del 2024, de este año en curso, se incorpora también a IFRS para ya formar parte de la nueva Junta Emisora de Normas de Sostenibilidad. Este proceso de convergencia también se ha llevado en los últimos 3 años, quizás después de pandemia, y han venido nutriendo todo este conocimiento dirigido hacia generar nuevos estándares globales. Si pasamos a la que sigue, por favor, Aneuris. Esta es una gráfica que ayuda a entender esto que acabo de comentar. Básicamente, las IFRS para sostenibilidad descansan por ahora en el conocimiento de estos acumulados de estos 4 organismos. Son la CDSB, el SASB, el Integrated Reporting y el TCFD. Todos estos han aportado conocimiento y metodologías para la formación de estas normas de sostenibilidad de IFRS.
lo que significa que si una de las empresas, si ustedes en sus empresas ya utilizaban alguno de estos estándares, pues tendrían una ventaja para la implementación de IFRS porque prácticamente se fundamentan en ellos y seguramente habrá quizás que hacer algún trabajo marginal para poder generar ya información bajo el estándar actual. Si pasamos a la que sigue, Neuris. Agradezco. Bien, ahora sí, ya nos ubicamos donde estamos actualmente, que son los dos estándares emitidos por la Junta Emisora de Normas de Sostenibilidad de IFRS. Tenemos actualmente dos, la NIF S1 o IFRS 1, S1, que son los requisitos generales de divulgación de sostenibilidad para información financiera relativa a la sostenibilidad. Y la S2, que son las divulgaciones relacionadas con el clima. Estos dos estándares actualmente son los únicos estándares de IFRS vigentes. El primero, la S1, es un fundamento que va a servir de plataforma para todas las normas que vienen en adelante. Si le das un par de enters ahí en Euris para ver los pilares, que los tenemos del lado izquierdo de la pantalla. Uno más. Eso. Estas normas se fundamentan en 4 pilares fundamentales. Esto es clave para las revelaciones de IFRS. Estos 4 pilares van a estar presentes en todos los estándares de aquí en adelante y se definen en la S1, que son el pilar de gobernanza, de estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Con estos 4 pilares, pues se fundamentan algunas reglas de presentación de información dentro de cada uno de estos elementos que van a ser necesarias que las compañías preparen y decidan revelar. Si pasamos a la que sigue, Neuris, para ir ya entrando en la S1, pues, como decía, S1 es una plataforma. Veámosla como una plataforma sobre la que se van a fundamentar todos los estándares que van a seguir. Es decir, que S1 viene a ser como un marco conceptual para las normas de sostenibilidad de IFRS. No necesariamente habla acerca de un tópico o un tema específico, sino que trata aspectos generales. Los que son contadores, quizás si tenemos alguno, o financieros dentro de la audiencia, pues sabemos que IFRS, las NIF completas o las tradicionales de información financiera, tienen un marco conceptual, que no lo definieron de esa manera, no como una norma, pero ese define las reglas generales de todas las normas que siguieron. IFRS S1 viene a hacer esto para sostenibilidad, viene a ser ese marco conceptual. El objetivo es proporcionar este marco de principios generales para la revelación de información de todos los riesgos y oportunidades significativos en materia de sostenibilidad. El alcance que se define, pues son las revelaciones de riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza. Aquí ya podemos observar el concepto de ESG o ASG, dependiendo de si está en inglés o español, porque requiere la divulgación de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza dentro de esta norma S1 y define, como decía, las reglas fundamentales. Aquellos riesgos y oportunidades que se divulguen deberían tener una conexión con el resto de las IFRS vigentes. Ese es otro elemento importante del alcance. Esto significa que hasta ahora hemos venido con un modelo para las empresas que ya revelan alguna información, ya sea en un reporte separado o en su página web o en una memoria de labores. Este reporte está totalmente disociado o se percibe totalmente disociado con la información financiera. IFRS S1 define la necesidad y el requerimiento de que exista una conexión o interconexión entre las revelaciones de las políticas y de los riesgos que se revelan y de las notas de impactos financieros dentro de las
de los estados financieros que ya son preparados bajo IFRS y tienen que tener una conexión con las revelaciones de estas normas. Típicamente uso un ejemplo, por poner un ejemplo ilustrativo, decimos en nuestro informe de sostenibilidad que en los próximos 3 años se va a hacer una inversión importante para cambiar la flota de vehículos de reparto a vehículos que usen etanol o que sean eléctricos, o quizás al siguiente periodo, y se pone como con el uso de marketing también, ¿no? Para promover que somos una compañía verde. Pero por otro lado, tenemos una flota relativamente nueva en la contabilidad y tenemos un periodo de depreciación de 10 años todavía, pues ahí hay una desconexión entre lo que estamos revelando en el informe de la inversión futura versus la revisión de las vidas útiles de la flota actual, por poner un ejemplo ilustrativo, ¿no? Como decía, del lado derecho de la superior derecho, la hoja que tenemos presente, vemos los 4 pilares de los que hablábamos. Y en la parte de gobernanza es bien importante que la compañía revele cómo está organizado este gobierno corporativo, cuáles son estas características que tienen los miembros del consejo y de administración para poder gestionar estos riesgos de sostenibilidad, riesgos y oportunidades, y se haga uso, perdón, de elementos de transparencia para poder definir. Todo esto es muy importante porque los usuarios de los estados financieros y de la información financiera relativa a sostenibilidad podrían evaluar la habilidad que tiene la administración de poder gestionar los riesgos que se avecinan. En la parte de estrategia, pues se tiene que definir o hacer ya un listado de todos los riesgos a los que nos enfrentamos como organización, todas las oportunidades que tenemos en el horizonte, y poder ya definir cuáles son todos esos aspectos que son materiales en un horizonte de tiempo que se define como corto, mediano y largo plazo, lo cual significa ya un cambio de reglas para los que presentamos información financiera, porque bajo IFRS la información financiera que se presenta siempre es al valor presente y es información acumulada histórica. Sin embargo, los impactos financieros que pretende que IFRS S1 se revelen tienen elementos de prospectividad. Es decir, tenemos que revelar cómo nos va a impactar esto en el mediano y en el largo plazo. Y ese ya es un cambio de paradigma para los contadores y los auditores. La gestión de riesgos es otro de los pilares y aquí se exige que se revelen o se ponga mucha información acerca de cómo son esta estructura de control que gestiona los riesgos y cuáles son esos procesos que sigue la compañía para poder identificar, evaluar y mitigar estos riesgos relativos a sostenibilidad. Y también se requiere que se presente en el último pilar las métricas y objetivos. Esto es definir los objetivos de descarbonización que se tienen, los objetivos de mitigación de esos riesgos o de conseguir estos planes de negocio en los casos de oportunidades. Todas estas revelaciones pues representan desafíos porque es información que hay que elaborar, que hay que construir y que tienen que estar muy de la mano con la estrategia y el modelo de negocio de la compañía. No puede ser diferente, es decir, no puede existir una estrategia de sostenibilidad disociada de la estrategia de negocio de la compañía o del modelo de negocio de la compañía. Tiene que estar el tema de la sostenibilidad dentro del ADN de la estrategia de negocio de la compañía. Bien, todo esto implica que las entidades deben realizar una evaluación de estos riesgos. Sí, adelante, Neuris, pasemos a lo que sigue, que esto es elementos adicionales. En esta evaluación, pues hay que tener algunos aspectos muy fundamentales en cuenta. En la parte inferior, en naranja o en anaranjado oscuro, no sé de qué color lo ven ustedes, tenemos un elemento que es muy importante, que es la materialidad. Este tema de la materialidad para finanzas, pues creo que lo entendemos y lo conocemos bien, ¿no? Es el nivel de significancia
que tiene desde la perspectiva de impacto financiero en los estados financieros un monto o una transacción. Y esto significa para los auditores que un elemento material puede conducir a una evaluación de un evento económico de manera errónea si tuviera algún error, es decir, que pierde razonabilidad. Ese concepto que tenemos ya en las IFRS tradicionales es el mismo concepto que utiliza IFRS para sostenibilidad. Es decir, que tenemos que evaluar todos estos riesgos y oportunidades y luego hacer una evaluación de materialidad, ver cuáles de esos riesgos y oportunidades realmente tienen un impacto material sobre los estados financieros o sobre la operatividad de la compañía expresada en términos financieros. Esto es un elemento muy, muy relevante también desde la perspectiva del uso de esta información, porque la materialidad también se relaciona de qué es importante, pero para quién. Esta norma, al tener el mismo punto de partida del concepto de materialidad, y esto es quizás uno de los elementos más importantes que vamos a tener en esta mañana en la charla, entender el concepto de materialidad, es que para IFRS algo es material desde la perspectiva de sostenibilidad, si puede influir en las decisiones de los tomadores de decisiones, valga la redundancia. Esto significa que las IFRS o la información que va a generar IFRS para sostenibilidad esté dirigida para 3 grupos de interés, que son los accionistas, los inversionistas y los prestamistas, únicamente. Esto podría ser diferente de lo que hemos observado en estándares anteriores. GRI, por ejemplo, parte de un concepto de impacto, pero de impacto para todos los grupos de interés. Y todos esos grupos de interés incluyen también la comunidad, los empleados, las organizaciones sin fines de lucro que tengan relación con la operación de la compañía, comunidades indígenas, el Estado, podrían ser también organizaciones civiles y todos los grupos de interés de la entidad. Bajo IFRS, pues solo nos dirigimos a esos 3 que mencioné, los accionistas, los inversionistas y los prestatarios o prestamistas. Y estos otros grupos de interés que mencionaba, como las organizaciones sin fines de lucro, el Estado, las comunidades, podrían hacer uso de la información que se revele. Sin embargo, hay que tener claro de que no está pensada para ellos o no está hecha para ellos. Es decir, que podrían no completar toda la información que tengan en expectativa estos grupos de interés. Bien, dentro de todo esto tenemos requerimientos generales que tendrán que observarse como fuentes de orientación, ubicación de las divulgaciones, momento de la presentación de informes. Todo esto está contenido en la IFRS S1. Algunos de los aspectos que surgen a veces es, bueno, y tengo que presentar esta información al mismo tiempo que presento estados financieros, sí o no. Pues sí, la respuesta es sí. Se espera que estén integrados a los estados financieros o que se presenten en la misma fecha. Cuando digo integrados es que ese es el objetivo ulterior, pero por ahora la IFRS no define todavía en qué parte se va a hacer. Si se va a hacer un estado financiero normal y después se le va a pegar uno abajo o se va a poner un link al sitio donde esté publicado el informe de sostenibilidad bajo IFRS, o se van a incorporar revelaciones específicas en notas específicas. Eso no lo define, eso va a quedar, por ahora está a discreción de los organismos que regulan la presentación de información de manera jurisdiccional en los países. Sin embargo, se espera que sea normado próximamente. Y lo que se ha comentado de parte de la Junta emisora de normas y de las mesas de trabajo
es que el objetivo de poder integrar esta información dentro de los estados financieros es el objetivo ulterior que se tiene. Entonces, muy probablemente van a estar incorporadas en las notas de políticas y riesgos y en las notas que tengan relación con los impactos de efectos materiales. Algunos aspectos de fechas de presentación pues deberían publicarse al mismo tiempo que se emiten estados financieros. Si hay entidades que emiten estados financieros intermedios, la norma no define esa periodicidad, por lo que queda a discreción también del regulador de estas emisiones de estados financieros intermedios requerir o no información de sostenibilidad intermedia también. Si pasamos a lo que sigue, por favor, Neuris, para llegar a la norma de sostenibilidad S2. Esta norma es la primera norma y la única que tenemos por ahora, aunque es la S2, es la primera norma temática. Esta tiene relación o trata aspectos relacionados con el clima únicamente. Recordemos que clima es quizás de los efectos más importantes que tienen un impacto pervasivo o presente en la mayoría de los efectos que se observan en términos de sostenibilidad. En algunas regiones o en algunas charlas o reuniones que he mantenido, me han preguntado que por qué se habla de clima y se trata como si fuera medio ambiente o si fuera cambio climático o calentamiento global o sostenibilidad, y algunas de esas frases se confunden o se tratan de la misma manera cuando realmente no lo son. La sostenibilidad es el concepto más amplio que mencionábamos al inicio. Después viene ESG, que es un elemento, un concepto más reciente, o ASG, que es como la evolución del concepto de aspectos de sostenibilidad actual. Pero ASG surge en el seno de corporaciones o entidades, empresas lucrativas, mientras que la sostenibilidad pues, puede abarcar política pública, compromisos de Estado, compromisos de organizaciones multilaterales o supranacionales. Entonces es mucho más amplio. Y dentro de esas están los tres pilares de ambiente, social y gobernanza. Dentro de ambiente está clima, que es uno de los temas, porque también hay otros. Está la biodiversidad, la contaminación del aire, contaminación y acidificación de mares. En fin, hay más temas dentro de ambiente, pero clima es solo uno. Pero este clima es urgente y es porque impacta también todos los otros temas sociales y ambientales. Entonces surge esta norma de sostenibilidad S2 para tratar aspectos relativos con el clima, revelaciones relativas con el clima. Y lo que pretende es establecer revelaciones de los riesgos y oportunidades exclusivos a los elementos del clima. Es decir, que vamos a presentar información de todos estos riesgos que podrían impactar nuestras compañías, pero que tengan relación con el clima. Por ejemplo, si tenemos un tema de contaminación de agua potable, por ejemplo, o tenemos un elemento de desechos o manejo de residuos, pues eso no tiene una relación directa con los riesgos climáticos. Podría tener una relación indirecta, sí, pero no es un elemento que vamos a ver cómo lo clasifica TCFD más adelantito. Entonces habrá que analizar cuáles son estos riesgos y oportunidades de elementos relacionados con el clima para poder después hacer un análisis de materialidad y todos aquellos aspectos que determinemos como materiales, pues vamos a tener que evaluar los 4 pilares. Dentro de los 4 pilares, cuál es la información que se requiere revelar. Esta norma tiene los mismos requerimientos generales de la S1, que como decía es un marco conceptual, y se pretende que presente todos estos elementos, pero únicamente relacionados con clima. El alcance de esta norma pues define que se va a requerir presentar información de todos los riesgos físicos y de transición, que son dos de los elementos
más bien es la clasificación que se tiene actualmente de estos riesgos. Y estos riesgos físicos pues se relacionan con los cambios en los patrones climáticos, en un ambiente hostil, que podrían ir en incremento a partir de que logremos o no logremos mitigar el calentamiento global. Estos riesgos físicos, bueno, y creo que República Dominicana lo sufre, lo ha vivido. Recientemente han habido muchas precipitaciones muy copiosas en periodos muy cortos de tiempo, y llueve en poco tiempo lo que quizás podría llover en un año. Y eso trae daños físicos a las instalaciones, a los bienes, a la propiedad, a los negocios. Y ese es un elemento de riesgo climático. Pues están expuestos a los impactos de efectos climáticos directos, pero también efectos climáticos o riesgos físicos crónicos, como el incremento del nivel del mar. Por ejemplo, ustedes que es una isla y que también tiene un impacto directo en uno de los principales fuentes de ingresos para el país, que es el tema del turismo. Entonces, esos quizás son algunos comentarios relativos a riesgos físicos, y luego vienen los riesgos de transición, que se relacionan más con la habilidad que tenga o las presiones que van a existir a partir de los objetivos y de cómo se venga evolucionando la forma en la que el país se enfrenta el cambio climático. Y eso va a representar un ambiente de negocios más complicado, y pues genera necesidades de transicionar a una economía descarbonizada, o un modelo de negocios descarbonizado. Acá pues tenemos elementos que tenemos que considerar, como los escenarios y los horizontes de tiempo. IFRS S2 requiere que se haga una evaluación de los impactos en el corto, mediano y largo plazo, y que también se haga una evaluación de estos impactos en escenarios de sensibilización, lo que significa que habrá que tener algunas premisas de qué es lo que se espera que suceda en el futuro con nuestros impactos y ambientes que tienen relación directa con el negocio, y que se haga esa prospección para evaluar cómo nos podría impactar en estos tres niveles de horizontes. Esto no necesariamente tiene que ver con los impactos físicos a nuestras instalaciones, sino que también los impactos de riesgos físicos de nuestra cadena de valor, de nuestra cadena de suministros, cómo nos va a impactar. Imaginémonos una empresa que produce pan o que produce tortillas, que depende de las plantaciones de maíz y de trigo, o las empresas de cervecería que tienen impactos en mercados que ya son commodities. Pues ahí van a tener impactos financieros directos, en la medida que si es las regiones donde están estas plantaciones comienzan a tener pues más afectación de riesgos físicos. Si pasamos a la que sigue, Aneuri, por favor, vamos a ganar del tiempo. Este es un modelo o una gráfica que presentó la IPCC en su último análisis, en la R6, durante 2021, que presentan algunos escenarios o proyecciones de qué es lo que pasaría, digamos, lo que ven ustedes en colores más azulados o azules, es la proyección. La que está más abajo es la aspiración que tenemos de poder mantenernos en el 1.5 grados centígrados a partir de la era, o de la era industrial, que esa es la meta de calentamiento que queremos preservar, con un objetivo de que no supere el 2.0. Si nos mantenemos dentro de ese rango, pues ya hay efectos climáticos que estamos sufriendo, pero todavía las condiciones para seguir prosperando son relativamente favorables. Si no se logra la mitigación del cambio climático, del calentamiento global, pues el cambio climático se va a acelerar de manera
hostil, se va a presentar de manera más hostil y ya son las líneas que vienen como anaranjaditas y rojas, ¿no? En los escenarios para hacer escenarios, el mayor riesgo físico se presenta en la medida que no podamos mitigar los efectos del calentamiento global, que serían los escenarios de las líneas rojas. El riesgo físico se va a incrementar en esos escenarios y dependiendo del éxito o el deséxito que tengamos como humanidad de mantener este calentamiento a los objetivos que se fijaron, pues vamos a tener que estar pendientes para analizar cuáles son esos riesgos físicos que van a impactar mi negocio. Los riesgos de transición se presentan más en el escenario de poder lograr estos objetivos, y esto es porque con un objetivo de descarbonización de las economías, pues hay que cambiar el modelo de negocio, y eso significa que vamos a tener que migrar a fuentes de energía distintas, a modos de producción diferentes, a costos adicionales por el manejo de residuos y la forma en la que producimos, y esto pues genera riesgos de transición. Aquí lo que tenemos que evaluar es la habilidad del negocio de subsistir en este ambiente más regulado, en donde ya no necesariamente podemos seguir produciendo y actuando como lo hemos venido haciendo, porque van a haber más regulaciones, posiblemente van a haber imposiciones o impuestos o permisos adicionales que se requieran, o incluso cuotas que cumplir dependiendo de la industria en la que estemos. República Dominicana tiene un proyecto de descarbonización de la economía y de su modelo de producción y prosperidad definido para el 2030 con un objetivo de ser carbono neutral en el 2050. Ya eso implica o pone presión para poder hacer toda esta distribución. Y esto usualmente lo que sucede es que se evalúa dentro de nuestra economía cuáles son los sectores que más contaminan, por ejemplo, hablando de clima. Eh, eh, ¿Cuáles son estos sectores que más contaminan? ¿Cómo podrían contribuir estos sectores a tener un impacto importante para lograr los objetivos de descarbonización en el plazo que se ha propuesto? Y seguramente lo que viene después es definir un plan de descarbonización de esos sectores, y esos negocios pues tendrán que enfrentarse a riesgos de transición más fuertes en determinados periodos de tiempo para poder cumplir con los nuevos requisitos para continuar. Se vuelve casi una licencia de operación. Para poder analizar estos riesgos de impacto climático, la metodología que define el TCFD, que se incorpora a las IFRS, es poder analizar los canales de transmisión económica. Estos riesgos, como decíamos, de transición y físicos, tienen impactos o tienen elementos de transición económica en micro y macroeconomía, dependiendo del punto de análisis que tengamos, pero impactan en ambos sectores, ¿no? A las empresas, pues, como decíamos, los impacta en daños a la propiedad, perturbación de la actividad comercial, activos varados. Si tenemos que transicionar, posiblemente todavía tengamos activos productivos, pero si ya no podemos o no podremos seguirlos utilizando porque son causantes de contaminación, pues se van a quedar varados, ¿no? Cambios en la demanda, etcétera. También en los hogares, y eso es importante porque pues los hogares pues somos los consumidores, ¿no?, de todos los productos y servicios que tiene en oferta el mercado. La pérdida de ingresos, los daños a las propiedades, pues van a poner presión en las familias y en los hogares para poder usar recursos destinados a esas mejoras, y pues eso va a tener un impacto en el consumo de los negocios. Lo importante acá será que analizar todos los elementos de riesgo que tenemos en el negocio para poder determinar estos canales de transmisión dentro de nuestro modelo de negocio y poder visualizar cuáles serían estos impactos, e incluso en los riesgos ya tradicionales. Por ejemplo, cómo nos impacta estas inundaciones dependiendo de las zonas de más riesgo. Si están sectorizados en el país o en la región. Bueno, si yo soy un banco y tengo concentración de créditos para la agricultura y la mayoría de mis clientes están en una zona que en el 2035
se prevé que tenga escasez de agua o que tenga más bien inundaciones y pérdidas de cosechas, pues podría tener en el futuro un riesgo de default de estas entidades o que van a requerir más financiamiento, pero con un riesgo mayor. También habría que analizar cómo impactan en los otros riesgos tradicionales, como el riesgo de mercado, el riesgo de suscripción, el riesgo operativo. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos, aseguradoras que ya no están asegurando viviendas en zonas de incendios forestales, o porque la prima se vuelve inmanejable y porque el riesgo es demasiado alto. Entonces hay un riesgo de suscripción, el riesgo operativo de que posiblemente mi centro de distribución o mi fábrica esté en una zona donde está protegida de riesgos climáticos, no me van a impactar inundaciones, no me van a impactar olas de calor o tornados. Sin embargo, posiblemente todas las áreas en las que tengo que distribuir mis productos se van a ver impactadas y eso podría causar aspectos operativos en la distribución de mis productos y todo eso habrá que tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Es importante porque esto no para. Solo tenemos un estándar temático y un estándar, actualmente un estándar general. Ya en abril el mes anterior, en abril del 2024, la Junta emitió un anuncio donde ha definido la agenda de los estándares que son los que siguen, ¿no? Que se van a trabajar. Y este es el estándar relativo a la biodiversidad, revelaciones de impacto financiero relativos a la biodiversidad, a los ecosistemas y servicios ecosistémicos y al capital humano. El otro aspecto que ha estado en discusión es un estándar relativo a los derechos humanos. Entonces, próximamente vamos a tener seguramente ya estos borradores para consulta pública. Sería bueno que en cuanto surjan, todos nos interesemos en poder participar en estas consultas públicas porque nutren a los miembros de las mesas de trabajo de información y de preocupaciones y de necesidades de regulación que son tomadas en cuenta para establecer ya los estándares finales. Así que podemos esperar esto. Por el lado de qué podemos esperar en los siguientes periodos es esta integración de los estados financieros en un solo informe o reporte financiero que incorpore todas estas revelaciones. Como decía, no tenemos todavía, la norma no define dónde se van a revelar, pero se pretende que caminemos o que este viaje nos conduzca a tener un informe financiero que incorpore todo esto, ¿no? Por otro lado, y esta parte no está acá, pero también se está el cuerpo colegiado responsable de emitir estándares internacionales de auditoría. Ya cerró la consulta pública en diciembre del año anterior de un nuevo estándar de auditoría para informes de sostenibilidad, que también se requiere, porque ya vamos a tener próximamente los primeros informes de sostenibilidad. Algunos ejemplos y divulgaciones que traemos, creo que traemos 3. Estos son tomados de informes reales de compañías públicas que ya presentan información no bajo IFRS, porque estas normas son muy, muy jóvenes. Sin embargo, se fundamentan en TCFD, en SASB o en los otros estándares que vimos al inicio en IR, y presentan información que va a ser muy similar a la que vamos a ver. Por ejemplo, es un cuadro que resume, es una nota en su memoria de labores que resume las oportunidades y riesgos climáticos de esta compañía, y pueden ver que ellos han definido 3 elementos materiales: los costos de suministro de energía, los cambios en el mercado de suministros y los cambios en la demanda, ¿no? Los definieron como aspectos materiales de riesgos
y luego pues definen cuál es el riesgo y tienen dos escenarios, con las políticas actuales y con un escenario optimista. Estos usualmente son los dos escenarios que se ven, ¿no? Con las políticas actuales significa no hacemos nada y continuamos tal cual y la humanidad o el planeta pues no logra la descarbonización. Entonces, ¿qué pasaría? Y se evalúan esos riesgos usando los modelos de calentamiento. Y el que está más a la derecha, que es el naranjita, es un escenario optimista, donde sí logramos mantenernos al 1.5 grados centígrados de la temperatura promedio del planeta y tenemos éxito en lograr la descarbonización o el net zero de nuestras operaciones. Entonces se presentan los dos escenarios y los impactos que podrían tenerse. Pasemos a la que sigue, Neuris. Este es un ejemplo de los riesgos climáticos que se definen en esta otra entidad. Esta es otra entidad. Acá pueden ver que ya definen rangos, ¿no? Estas bolitas de colores que se presentan tienen una clave con exposiciones negativas y exposiciones positivas y empiezan a definir rangos de 3 millones de libras esterlinas, entre 3 y 5 millones de libras, y así van los rangos de impactos en el negocio. Ahora, acá lamentablemente vemos solo bolitas rojas, ¿verdad? Que son impactos negativos. Sin embargo, es bien importante porque este es un resumen. Detrás de esto está todo el análisis que ellos hicieron de los daños que podrían tener el valor de las propiedades, en el caso del primero, y de la productividad, la pérdida de productividad también, que es el segundo efecto material que ellos han definido como riesgo climático, y definen ahí cuáles son las métricas y los objetivos que se han fijado. Entonces, estas declaraciones no pueden ser al azar o pueden ser de manera, por decirlo así, alegre de presentar y decir yo tengo este plan, porque el compromiso que se asuma en una nota de estos estados financieros, sobre todo si son compañías públicas o que tienen un interés público, pues genera expectativas en estos tres usuarios que mencionaba y toman decisiones en función de esto. En definitiva, lo que se pretende es que el usuario de esta información pueda tener una perspectiva acerca de cuál es el escenario futuro de este negocio, qué riesgos y oportunidades presentan respecto a la sostenibilidad, y también pueda entender cuál es la habilidad de la administración para mantener este negocio en condiciones de retorno aceptables. Continuamos. Acá tenemos un ejemplo de métricas y objetivos expresado en toneladas de carbono equivalente. Y aquí este es un informe anual consolidado. Entonces definen pues todas las emisiones que tienen y cuáles son estas métricas, y definen casi que por segmento cuáles son el impacto que tienen en emisiones de métricas de toneladas de carbono equivalente por segmento, ¿no? Para esto pues se requiere que exista un modelo de gestión que permita acumular información y generar información confiable, que cumpla con las características de acumulación de información válida, y que también tenga un sistema de control interno que permita asegurar a la administración que lo que se va a publicar pues cumple con todos los objetivos de procesamiento de información, de que sea íntegro, total, exacto, que existan los datos, que pueda ser trazable. Entonces es un desafío muy importante, sobre todo en elementos en los que tenemos que consolidar información. Entonces este es otro ejemplo de presentación de información. Bien, yo creo que, no sé si hemos llegado, digamos, al contenido que tenía para hoy. Ha sido un poquito rápido, para esto podríamos conversar mucho más tiempo. Sin embargo, creo que se ha cubierto lo fundamental para poder conocer la perspectiva que tiene IFRS para generar estos estándares de presentación de información financiera relativa a sostenibilidad y los elementos relevantes de qué podemos esperar
No sé si hay preguntas o si tenemos todavía algún minuto para preguntas. Bueno, muchísimas gracias, señor William. Vamos a verificar si hay alguna pregunta. Les animamos a colocar sus inquietudes en la sección de preguntas y respuestas del webinar. Aquí tenemos una. Leonid Ruiz dice, ¿esto aplica para USGAAP o aún está en proceso? Ok, esa es una excelente pregunta. La norma la Junta Emisora de Normas de Sostenibilidad ha definido que este es un estándar que puede aplicarse para compañías que tienen un estándar de presentación de información distinto de IFRS. Es decir, si yo utilizo los principios americanos, que son estos para la contabilidad, puedo adoptar IFRS para sostenibilidad, lo puedo aplicar de manera voluntaria. Bajo US GAAP todavía no existe una norma. Sin embargo, ya existen normas que lo mencionábamos en la línea de tiempo al inicio, que emitió requerimientos de información para compañías públicas emitidas por la Comisión de Valores de Estados Unidos, por la SEC. Esto se aprobó recientemente en marzo del 2024 y pues están disponibles para que puedan consultarse, pero también solamente se relacionan al clima por ahora. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. Dice Nelson Urra, buenos días. Todo reporte integrado o reporte de sostenibilidad que se publique en RD el próximo año está obligado a incorporar las normas S1 y S2. Ok, la respuesta es por ahora entiendo que no. Y digo esto de esta forma porque la norma ya está vigente a partir del 1 de enero del 2024 de forma internacional. Sin embargo, la adopción de estos estándares es jurisdiccional. Eso significa que la Junta ha dictado que si la organización o el regulador que controla la profesión o que emite los estándares contables en el país, tiene que definir un proceso de adopción para esta norma. Este regulador puede ser, en algunos países, están las normas para el sector financiero, que la regula, pues a veces es el Banco Central o un Consejo de Vigilancia o la Superintendencia. Y también hay normas de contables que la regula una organización designada por el Estado para poder regular, digamos, la profesión de la contaduría. Entonces, dependiendo de cómo esté organizado el país, los reguladores, emisores de normas, tienen que definir un plan de adopción. Entonces, si en República Dominicana todavía no se ha tomado esa decisión, no va a ser obligatorio para el cierre de 2024, en tanto el regulador no se pronuncie. Claro, dice, siguiendo esa pregunta, otra que nos llega es si desde los bancos, ¿qué se debe cumplir de esas dos normas? Desde la perspectiva de los bancos. Sí, Bien, yo creo que esa tiene relación también con la anterior. exacto. El regulador de la presentación de información financiera para instituciones bancarias tiene que definir si adopta o no adopta estos estándares. Lo que hemos visto es que los reguladores se han anticipado y incluso tenemos casos como Panamá, en el 2021 emitió una norma o un cambio en la norma para incorporar dentro de la norma de gestión de riesgos integrales de instituciones financieras, incorporan el riesgo climático y el riesgo de sostenibilidad. Entonces obliga a las instituciones financieras a hacer un análisis muy similar al que pide IFRS, aunque no esté adoptando IFRS. Entonces,
Como dije, tendrá que ser el regulador el que defina si adopta IFRS para sostenibilidad. Sin embargo, podrían incorporar elementos en la gestión de riesgos de las instituciones financieras relativas a la sostenibilidad de manera independiente. Bueno, tenemos varias preguntas más. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas. Entonces vamos a hacer algunas más para no extendernos demasiado, pero estaremos compartiendo esas preguntas con nuestros expertos para que puedan ya luego arrojarnos un poco más de luz. Dice Ileana Rojas, en otros países como Costa Rica ya es obligatorio para las empresas incluir en sus estados financieros estos temas. ¿Cuáles son los pasos que tienen que darse en RD para que sean de carácter obligatorio y de quién depende esto? Ya hablamos un poquito sobre el tema del sector financiero, que tiene que ser a través de un ente regulador como la Superintendencia de Banco o el Banco Central, pero a nivel general, ¿de qué dependería para que entonces en República Dominicana esto ya sea algo obligatorio para incluir? Sí, esto también dependerá de cómo se gestione la profesión en el país. En Costa Rica, efectivamente, en enero de este año se publicó en el Diario Oficial la decisión de adopción plena de los dos estándares de sostenibilidad y definieron un plan escalonado de adopción. Esto es para todas las empresas públicas, su primer año de presentación de información de sostenibilidad es en el año 2026, relativa al cierre de 2025. Luego viene el siguiente bloque, son todos los grandes contribuyentes de impuestos que se quedan para el año que sigue, es decir, presentar su primer informe en el 2027 relativo al 2026 como año de adopción, y para el resto pues es opcional, incluyendo y para las pymes se define que no, al no existir o no definir la Junta Emisora de Normas una adopción o una norma para pymes, pues no están obligadas, pero también podría ser voluntario. En República Dominicana pienso que me pareció que parte de la pregunta es qué tendría que darse para que esto sea adoptado, ¿no? Pienso que Exacto. ahí tiene que existir una colaboración y una apertura de comunicación entre los reguladores para poder definir la urgencia o la necesidad de implementar o adoptar estos estándares. También la habilidad, el tema del plan escalonado, por ejemplo, que adoptó Costa Rica, tiene que ver con las presiones que se ejercen también para los empresarios y las compañías de poder tener los recursos disponibles, tanto técnicos como económicos, para poder implementarlas, ¿no? Y dar un plazo de tiempo prudente para que puedan iniciar este proceso de análisis y comenzar a generar los canales de transformación del negocio. Todo esto habría que discutirse y hacer, no podría ser aislado que el regulador de las normas contables en el país tome la decisión sin comunicarse con la comunidad de negocios y sin comunicarse con los otros reguladores y con el mismo gobierno, ¿no? Creo que tiene que haber un diálogo por ahí. De acuerdo, dice Vanessa Dujarric, ¿cuáles son las recomendaciones de las informaciones que las empresas deberían iniciar ya a estandarizar y centralizar para tener esos datos y monetizar los impactos de las NIF S1 y S2? Sí, eso dependerá de cada compañía y no necesariamente solo por su actividad económica, sino por el grado de madurez que tengan. Yo, yo supongo que dentro de la audiencia hay empresas que ya controlan y manejan cierta información, sobre todo las empresas de manufactura están muy acostumbradas a aspectos de cumplimiento de seguridad ocupacional, por ejemplo, y de evaluación de algunos elementos que van más orientados a sus aspectos de cumplimiento regulatorio. Sin embargo, hay otras que no han iniciado nada. Es decir, depende del grado de madurez que tengan en ciertos aspectos, pues así va a ser el primer paso que hay que dar ahora, ¿no? Pero Claro, en términos generales, habrá que tener
un análisis de impacto base o de materialidad para evaluar todos los aspectos que tiene materiales la operación y hacer un análisis de año base, por decirlo así, calcular todos los impactos de emisiones en el caso de clima, cuáles son todos estos impactos, todo este inventario de emisiones de carbono y tomar un año base para después empezar a establecer objetivos y métricas de descarbonización. Todo esto tiene que estar, como decía, alineado con la estrategia de la compañía. Claro, y para esas empresas que están empezando este camino, ¿cuáles serían esos expertos o equipos de trabajo capacitados que deberían tener para poder realizar este tipo de informes? Sí, esto es bien, bien importante porque um, para aspectos de clima, que es la única norma temática que tenemos, sí se requiere un nivel técnico para poder elaborar los modelos de sensibilización y analizar los modelos de calentamiento que podrían tener impacto en nuestra operación. Usualmente hay profesionales en la región que tienen una formación académica en sostenibilidad. Por ejemplo, hay ingenieros en sostenibilidad eh, que es graduados, creo que hay un par de universidades en Panamá, en Costa Rica también, eh, que generan, no estoy seguro si en República Dominicana la carrera tiene suficiente o está generando suficientes profesionales, pero por otro lado, yo he determinado en mi experiencia muchos profesionales relacionados con agronomía, con ingenierías o con biólogos que han adquirido experiencia en términos de sostenibilidad. No es cualquier biólogo o cualquier agrónomo, sino que han acumulado alguna experiencia o traen alguna experiencia previa, sobre todo en instituciones de asistencia de organismos internacionales donde han adquirido esta experiencia. Pero este es un equipo multidisciplinario el que tiene que formarse, porque lo que tenemos que hacer es conectar todos estos riesgos técnicos y aspectos técnicos con impactos financieros, y no necesariamente un solo profesional tiene todas las habilidades. Claro. Habrá que tener y eso es parte de lo que la norma solicita cuando se revele cuál es la gobernanza de estos temas, ¿no? Estas habilidades tendrán que estar formadas por diferentes profesionales dentro de la organización. Claro. Bueno, entonces una última pregunta. ¿Qué cambios prevé PwC en los procesos de auditoría tradicionales? ¿Tendrán más consultores especializados a partir de ahora para poder analizar estas revelaciones, informaciones para los informes? Sí, este es un desafío bien, bien importante no solo para PwC, sino para toda la profesión. Porque, como dije en algún momento en la charla, la auditoría de estados financieros o de información financiera es a una fecha, eh, usualmente ya pasada, y es de analizar acumulación de información histórica. En este caso también se requiere analizar datos prospectivos, y este es un cambio fundamental en las auditorías. Por otro lado, pues los contadores todavía, y ese es un tema, hay que ubicarse de que estos temas son muy, muy jóvenes. Todo esto está ocurriendo ahora mismo y todavía la academia no ha incorporado dentro de los planes de estudio, no ha reforzado estos aspectos técnicos para las carreras de finanzas y de contabilidad. Ese es otro punto en agenda que tenemos que tener también en el país. Entonces, ciertamente, como en otros aspectos de las auditorías, habrá que acompañarse de expertos para poder ejecutar las auditorías e iniciar. De hecho, ya tenemos en PwC un plan de academia para poder entrenar a nuestros auditores en aspectos relativos a sostenibilidad. Obviamente son aspectos de auditoría relativos a sostenibilidad y cómo poder entender o conversar con los expertos, ¿no? Es como cuando contratamos un actuario para evaluar las provisiones de los beneficios posempleo, por ejemplo. Tenemos que tener una conexión
un lenguaje que nos pueda comunicar entre ambos Claro. áreas de expertise, y para eso necesitamos entrenar a los auditores, pero incorporar a un experto. Pienso que a futuro eso es lo que se viene, y de esa manera es que esperamos operar. Por ahora, les decía que ya surgió la norma, se llama la ISSA 5000, que es la primera norma de auditoría para informes de sostenibilidad que todavía no se emite. Entonces habrá que entrenarnos también en esa norma. Hoy por hoy, la norma que se utiliza para evaluar estos reportes es la norma de atestiguamiento ISAE 3000, que es una norma que ya existía, que no fue creada para estos reportes, pero es lo que más se ha utilizado para evaluar. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, señor William. Gracias a todos por sus preguntas. Estaremos compartiendo las que no se hicieron en vivo para que nuestros expertos puedan apoyarnos con estas respuestas. Ahora deseo darle paso a la señora Katia Mejía para las palabras de cierre. Agradecer también a nuestro estimado Aneuris por todo el apoyo que nos dio durante la presentación, y igual a Carol, que es parte del equipo de PwC. Señora Katia, todo suyo el micrófono. Gracias. Bueno, reiterarles nuestro agradecimiento, en especial a William Maneuris, el equipo de PwC, y sobre todo a ustedes por sus atenciones. Y desde Corred les invitamos a seguir nuestras redes para estar al tanto de nuestras próximas capacitaciones y webinars y foros. En pantalla les presentamos el curso de certificación en estándares GRI en nuestro próximo curso. Ahí pueden tener los detalles. Igualmente, escribirnos a nuestras redes y ahí pues les retroalimentamos. Muchísimas gracias por sus atenciones y creemos que sí, que esta ha sido una muy interesante jornada, y que apunta digamos, al aumento en los conocimientos de todas estas nuevas novedades, ¿verdad? Que tenemos. Así que feliz resto del día para todos. Bueno, que estén bien. Chao, Gracias a todos. Chao, gracias. chao.